buenas a toda la gentecita bella quien nos está escuchando y nos está viendo una vez más. Y sí, justamente en tu programa favorito, que es acá en Radio Lampa 94.9, Salud en tu Barrio. Justamente yo les dije el programa pasado que en conmemoración al Día del Espectro Autista les iba a traer una terapeuta ocupacional, ya que esta profesión implica cierto varios trabajos estimulativos, y elegimos la más idónea, la candidata que además, les cuento también de spoiler, es influencer. Entonces al final nos va a dar ahí su página para que vayan a ver el contenido que comparte. Pero presentémosla formalmente. Ella es Constanza. Mucho gusto, Constanza. Cuéntanos, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme. Agradecida por el espacio de hablar sobre autismo. Me gusta mucho. Y además veo que se nota, digamos, no solo el hecho de porque trabajas ahí, sino porque también disfrutan mucho trabajar con la comunidad, ¿verdad? Totalmente. Oye, mira, tú eres Teo, terapeuta ocupacional. Y justamente en el bloque de hoy día nosotros vamos a hablar sobre mitos y verdades que tienen que ver con el trastorno del espectro autista. Y siéndote honesto, me ha pasado mucho que hay gente que no sabe lo que es un terapeuta ocupacional. Como que un terapeuta se ocupa de qué. Entonces, anda contándonos un poquito. Bueno, la terapia ocupacional es una carrera relativamente nueva. Yo cuando ingresé a la universidad ya era nueva en mi universidad, entonces de verdad que lleva poquito acá en Chile sobre todo. Pero se ha masificado harto con el tiempo porque se ha visto las necesidades de apoyo a nivel de personas autistas acá en Chile y en Latinoamérica. Ya, la verdad es que el terapeuta ocupacional se confunde harto con que solo juega, solo hace esas cosas, claro, solo divierten a los niños, pero exacto, vemos muchas cosas como lo que es rutina, autonomía, independencia, y no solo eso, tenemos muchos más campo laboral, pero en niños cuando hablamos de eso, hablamos de que fortalecemos el juego, también promovemos habilidades sociales, funciones ejecutivas como la atención, el procesamiento sensorial, que es tan importante. Entonces hacemos muchas cosas, somos como unos especialistas que abarcan demasiado, ya, pero de a poquito nos hemos dado a conocer. Maravilloso, ahí aguanten los terapeutas ocupacionales. Oye, mira, partamos derribando mitos al tiro. Tú dijiste uno, que yo justo te iba a preguntar, es como, no, el Teo solo juega con los niños. Y sí, pues, en realidad sí juegan. Pero la pregunta es, ¿por qué a través del juego? Es que el juego es una herramienta terapéutica. Ya sabemos que la ocupación del niño, lo que más le gusta hacer es el juego, ya no guías. Entonces, a través del juego es en el cual nosotros podemos favorecer estas habilidades sociales, favorecer el juego. Es importante el juego porque a través de él aprendemos muchas habilidades que están en la sociedad. Entonces, es importante que los niños tengan un tipo de juego acorde a su edad, que vayan desarrollando estas habilidades y así puedan ellos desempeñarse con todos los apoyos posibles. Maravilloso, o sea que no solo están entreteniéndose, sino que al mismo tiempo están aprendiendo. O sea, así como me lo imagino yo, si yo le paso un texto de un libro, un niño, evidentemente el niño no lo va a leer. O lo puede leer, pero tampoco lo va a entender y le va a dar lo mismo. A diferencia es que se haga una dinámica de juego. Oye, yo he visto algo que hacen ustedes, los voy a acusar, que es cuando se trabaja como la tolerancia a la frustración con los niños y ustedes hacen que se frustren a propósito. ¿Eso es real? Sí, es real. Ya, eso no es un mito. Es real. Sí. Pero tiene un trasfondo profesional, por supuesto. Claro, tiene un enfoque terapéutico, no es para que se enoje. La idea es trabajar en el mismo momento cómo abordar una conducta disruptiva o una crisis, y también que las mismas familias vean cómo abordarlo, porque trabajamos mucho con las familias. Ya las familias son, yo siempre les digo, el 70% del tratamiento, y nosotros somos un apoyo, un acompañamiento, pero ellos son los que realmente están con el niño todo el día. O sea que, y aparte que claro, si lo pensamos, tú estás solo un ratito trabajando con el niño, pero toda la estructura que está en el hogar, si no es acorde a lo que tú dices, imagino que, bueno, básicamente frustra todo lo que también estás haciendo tú, ¿cierto? Tal cual. Oye, ¿y cómo ha sido tu experiencia? Porque además de ser terapeuta ocupacional, trabaja en la sala neurodiversa, que fue donde conversamos con Javier Naranjo. ¿Cómo ha sido para ti esta experiencia? Muy buena, yo abiertamente he dicho que siempre quería trabajar en la sala, ya es un gran logro a modo personal. Yo soy lampina, he visto cómo la comuna ha crecido y también trabajé en educación, entonces he visto muchas miradas sobre lo que es el espectro en diversos ámbitos en la comuna. Ya, y lo que más me gusta acá es que se trabaja con muchos profesionales, la familia es un gran apoyo, y también podemos ir a sus casas, podemos visitar. Pueden hacer trabajo en la... Sí, entonces eso impacta directamente donde realmente necesitan el apoyo. Donde las papas queman, básicamente, ¿cierto? No es solo box, no es solo no es solo juego en clínica, ¿cierto? Claro. Oye, mira,
para que vayamos haciendo el trasfondo también de los mitos y realidades, partamos diciendo algunos mitos que se escuchan mucho a nivel de sociedad y que me imagino que tú también como terapeuta los has escuchado, sí. ¿Cierto? Ya. Partamos así como bien simple. Oye, Connie, todos los TEA son iguales. ¿Has escuchado eso? Sí, he escuchado que madres o padres o personas X dicen como que los autistas son inteligentes o los autistas son de esta manera, los autistas son Asperger, muchas cosas, ya, pero como hemos dicho, el autismo es un espectro, no todos son iguales, también están dentro de contextos distintos, diversos apoyos, diversas familias, entonces vamos a ver que tienen diversas formas de ser. Exacto. O sea que es un mito. Tal cual. No todos los TEA son iguales. No son iguales. No son iguales. Y además que es una forma quizás también muy distante de la inclusión que nosotros necesitamos porque es como los TEA. Claro. Es como si fueran un grupo aparte. Claro, una comunidad que vive en otro lugar, en su mundo TEA, que es mentira, ¿cierto? Bien. Y además que se dice y se asocia automáticamente a lo que dijiste tú, que tiene que ver con, no, son todas personas muy inteligentes. O sea, son personas y por lo tanto tienen la oportunidad de ser inteligentes, pero no necesariamente por la condición. ¿Pero por qué se dará ese mito de que dicen automáticamente que todos son muy inteligentes? ¿Tú sabes? Sí, porque antes se hacía la división del Asperger versus autismo. Ya hay diversas connotaciones que se han ido desarrollando ahora con los manuales de salud mental y todo eso. Se han actualizado algunos términos, pero antes se pensaba que el Asperger era el autista como inteligente, el autista que es seco. Es como el subtipo de autista era el Asperger inteligente. Claro, y el autismo es como el autista disruptivo, el autista que no habla, el autismo que todos podemos como identificar visualmente, por decirlo así. Claro, como si fueran una especie, así como algo aparte, claro. Entonces ahora en la sala igual hemos hecho una psicoeducación y yo también a través de mis redes siempre he dicho que el autismo es un espectro, que el Asperger ahora está dentro de lo que es autismo. Ya no, las personas no se denominan Asperger, es un término antiguo, no es actual, ya ahora todo es autismo y se divide en 3 niveles de apoyo. Perfecto. Oye, ¿y estos niveles de apoyo cuáles son? Mira, son 3. Ya también hay un mito que han llegado personas a la sala, padres con mucha inquietud, de que señalan que tienen autismo nivel 10, nivel 8, para que allá iba, justamente para allá especialistas que no están actualizados han dicho esos términos, como Asperger, que tiene rasgos autistas. Eso no son criterios clínicos para diagnosticar, sino más bien el tema es que tenga la condición o trastorno espectro autista o autismo, que todos se encasillan en eso. Entonces, bueno, como decía, son 3 tipos de niveles. El mito, gran parte que se nace por ahí es que si digo nivel de apoyo 3, estoy diciendo que es más severo, que tiene más discapacidad, y no es así. Ya queremos decir que los niños tienen como diversos niveles de apoyo según el contexto, porque, no sé, la escuela va a requerir más apoyo que quizás la sala, que hay juegos, ¿ya? O en la escuela va a requerir más apoyos que por ejemplo, en la casa, ya que el espacio de confort. Entonces, el nivel de apoyo se decreta a partir de los diversos contextos. ¿Qué tanto le cuesta a la persona participar de esos diversos momentos? Entonces, puede cambiar ya a medida que vamos otorgando esos apoyos, pero cuando hablamos de niveles de apoyo, quiero que quede claro que no estamos hablando de cuánta discapacidad tiene o cuánto es severo o no, sino estamos hablando de cuánto apoyo necesita de nosotros para que esa persona pueda participar en sus actividades cotidianas. Ojo, que eso se ha escuchado muchísimo. Y de hecho, te iba justamente a apuntar la pregunta, para eso te agradezco que haya sido tan precisa, porque dicen, no, es que yo tengo a mi hijo TEA2 y entonces como es TEA2 no entiende. Y siéndote muy honesto, lo que decías tú también es un modelo muy arcaico porque es un modelo más biomédico. Y el modelo biomédico, como es muy clínico, todo te lo sesga, así como ya parte aquí, acá y acá. Y por eso, algo que dijimos mucho con Javier Naranjo es que el trastorno del espectro autista no es una enfermedad, es una condición. Es una condición. Entonces, ahí aprovechamos de derribar otro mito. Por lo tanto, no existen niveles de TEA, porque no es una enfermedad. O sea, te creo, por ejemplo, si está el resfriado, la gripe, ¿cierto? Porque va escalando. Eso no escala porque no es una enfermedad, ¿cierto? Bien, tirémonos otro mito, a ver, porque vayamos entrando en calor, ¿cierto? Los TEA son mañosos. ¿Qué mira? ¿Has escuchado eso?
he opinado que sí, que son manipuladores, son mañosos, y no son todos los casos. Ya, sí. Si bien en la población autista hay un gran grado de temas conductuales que igual efectivamente pueden ser por eso, pero no todas las personas son mañosas. Por ejemplo, cuando hablamos de alimentación, no es por maña, muchas veces por selectividad, muchas veces porque no han tenido una alimentación como sana. Muchas veces los papás igual cometen el error de presionar al alimentar, entonces la relación ya con la alimentación es compleja, ¿ya? Entonces, no es mañoso, hay que ver el trasfondo, cómo abordamos la alimentación en la casa, en los diversos espacios en el colegio, hay que ver todos los estímulos, los cuales el niño está, quizás come en un espacio inadecuado, en un espacio con bulla, que le molesta, entonces hay que ver todos esos momentos para designar eso. Exacto, es que lo que dijiste tú es demasiado importante, porque imaginemos que hay un niño que pertenece al espectro que tiene hipersensibilidad sensorial auditiva. Es decir, que los ruidos le resultan demasiado fuertes. Y justo estaba comiendo, no sé, pues lo llevan a comer a un patio de comida y está toda la gente hablando. Si el niño no quiere comer o se pone a llorar, no es por maña, ¿cierto? Claro. Es por la sensibilidad sensorial que le provoca justamente este estímulo. Claro, incluso a veces hay alergias alimentarias y cuando damos alimentos que no son los adecuados, como usualmente son como la leche, legumbres, he visto, el niño no va a querer comer porque le genera ese malestar adentro. Exacto. Ya, y no nos puede decir, ya, pero ahí va a quedar como mañoso, pero no entendemos que realmente le duele, le molesta a nivel gastrointestinal esto de comer justo ese alimento. Y lo peor es que no lo puede decir. ¿Por qué? Porque otro signo que también habíamos conversado, que también me gustaría que me ayudaras a resolver, es como, no, es que los TEA no saben hablar. Oh, y ahí está complejo, porque como un espectro... Exacto. Bueno, los TEA no saben hablar, me ha tocado casos que efectivamente hablan, la intención comunicativa es más bajita, no logran como identificar tanto las emociones como internas o las cosas que van pasando en nuestro cuerpo en algunos casos, no todos, porque también como hay diversos temas como estímulo y todo eso, muchos de ellos no sienten tanto el cuerpo, no tienen tanta sensibilidad, entonces no nos pueden decir como me duele la cabeza, me duele esto, me duele el estómago, ya por un tema sensorial, ya, pero también a veces hay niños que efectivamente no usan lenguaje verbal. Exacto. Claro que, de hecho, mira, lo que tú dices es que hay personas que pertenecen al espectro que son no verbales. Exacto. Significa entonces de que no usan el lenguaje verbal para comunicarse, pero quizás sí el lenguaje más expresivo kinésico, ¿cierto? Como en el cuerpo. Claro. Que, de hecho, he visto como muchas comunicaciones aisladas, como que apuntan mucho con el dedo, ¿cierto? Sí, de hecho se favorece harto eso en la sala. Sé que esta área es de fonoaudiología, pero trabajamos en equipo, entonces se favorece harto la comunicación no verbal primero para que el niño logre hablar. Maravilloso. Ya, entonces así evitamos también una crisis, porque el niño va a poder comunicar y pedir ayuda al adulto. De hecho, llegaste al mito, que también te quería preguntar. Los niños que son TEA les dan pataleta. Ahí sí, justamente. Llegamos a un mito álgido porque... ¿cómo lo explicamos? ¿Cómo me ayudas a explicarlo? Bueno, siempre en la sala decimos que hay dos cosas. Una es berrinche y otra es pataleta. Ya hay diferencias. O sea, perdón. Disculpen, me equivoqué. Sí. Berrinche y crisis. Ahí sí. Bueno, el berrinche tiene un objetivo. Generalmente es como, por ejemplo, quiero un dulce, no lo obtengo, me enojo, me molesto. Ya, eso es un berrinche. En cambio, la crisis muchas veces tienen desencadenantes como los ruidos, como otras cosas. Y si yo quito como el ruido, por ejemplo, no para y continúa mucho tiempo. Las crisis se identifican por ser de gran tiempo, de larga duración y bien complejas. En cambio, los berrinches, si yo le paso el dulce al niño, se le quita. Entonces, el berrinche no es por una sensibilidad sensorial. Es por una cuestión de que, ojo, que hay algo que se confunde mucho y es que son niños. Claro, están aprendiendo. Y están aprendiendo, ¿cierto? Y hay que entender que la vida no todo lo creo que... Claro, es difícil. La vida es difícil. No, pero pasa que, claro, el niño al enfrentar la frustración se va a desregular, ¿cierto? Y ahí va a pasar del berrinche, puede pasar a la crisis. Y para que también me ayudes desde tu punto de vista profesional, ¿cómo podemos entender una crisis respecto, por ejemplo, a una persona que es autista? ¿Cómo eso? Cállate más. Vaya voy. Es decir, para que se entienda, porque también es un mito, así como, no, las crisis de los TEA son distintas a las crisis de las personas.
para que entendamos la profundidad de cómo sufre una crisis una persona autista. Sí. Digamos, cuáles son como las características que sufre la persona. Claro, mira, hay diversos tipos de crisis, no todas son iguales. Hay una que se llama shutdown y meltdown, ya en inglés, pero para que la comunidad entienda, hay unas que son más como introvertidas y otras son más explosivas, ya una para adentro y una para afuera, claro. En español. Claro, entonces, bueno, algunas personas, sobre todo en adolescentes, se ve mucho la que es hacia adentro, como tener muchos pensamientos, muchas emociones, mucho llanto, ya, pero versus hay otras que generalmente yo veo más en niños pequeños, pero igual puede ser niños grandes, adolescentes, ya, pero para que se entienda bien. Ya la otra es como más explosiva, pueden ser con golpes, no hay como un estándar de lo que puede ser una crisis también pueden ser agresiones verbales, ya puede ser un tema o conductual o emocional. Ah, perfecto. O sea, aquí puede haber un gatillante en cualquier momento que pueda llevarte a eso. Claro. Que tanto adentro, interno, como afuera. Que es shutdown y el otro era meltdown. Sí. El inglés más o menos, pero se entendió. Lo otro, mira, sigamos con los mitos. Hay personas que dicen, no, obviamente no lo digo yo, pero es como, no, es que las personas TEA no entienden los chistes. Acá también entramos en un porque también es un poco difícil de explicar, ¿cierto? ¿Es mito o es realidad? Partamos desmembrando al tiro. Yo diría que es mito porque es un espectro. Exacto. Algunas personas entienden los chistes, pero otras tampoco no. Ya depende mucho de cada persona. Igual también pasa lo mismo que dicen que los autistas son introvertidos y otros... Yo he visto autistas extrovertidos, existen también, que tienen, no sé, que abrazan a la gente, que no tienen estos como límites quizás. Claro, como demasiado. Claro, ¿cierto? Demasiado, van para el otro lado. Es mucha la sociabilización. Entonces, va caso a caso. Todos pueden entender o no los chistes. De hecho, acá en la sala igual hacemos un taller, lo hacen las chicas, de peers, que es habilidades sociales, comprender bromas, comprender chistes y todo eso para que ellos se puedan desempeñar mejor. Maravilloso. Entonces... No es el hecho de que, aparte que me gusta mucho hacerte estas preguntas y que tú las expliques así porque da a entender de que así como le puede pasar a una persona que no entiende un chiste, automáticamente no significa que cuente con la condición, ¿cierto? Exacto. Es simplemente porque o no entiendo ese tipo de humor o pasa mucho con el sarcasmo. Hay gente que realmente no entiende el sarcasmo, pero es porque no está acostumbrado a usar el sarcasmo. Y creo que, y te aprovecho de preguntar, ¿será también que tiene que ver un poco como con la literalidad? Como en la condición del espectro, que es como entender todo muy literal. Claro, se da mucho eso en el espectro de que muchas veces son literales, por eso se aconseja como hablar con lenguaje claro, con imágenes sobre todo, porque para no dar cabida a situaciones que quizás ellos se puedan imaginar, ¿ya? A veces, no sé, decimos cierta cosa como, que está vaca al día, y ellos se imaginan una vaca, ¿ya? Vaca, entonces hay que hablar como literal con el lenguaje correcto, sin dar especulaciones por esta misma literalidad, ¿ya? A veces digo, ya se acabó la sesión y ellos piensan que se tienen que ir al tiro y no, tengo que hablar con la madre primero. Perfecto, claro, entonces, es verdad, son la gran mayoría literales, pero eso no quiere decir que no entiendan chistes. Claro, hay una dificultad, que ojo, me gusta que digas esta palabra porque dificultad significa que hay una oportunidad de mejora para resolver la dificultad. Es decir, es derribable. Es muy distinto decir, no, es que es una incapacidad. O, como decías tú delante, es una discapacidad. Entonces, ahí derribamos otro mito. ¿El trastorno del espectro autista es una discapacidad? Hoy ahí está complejo porque la comunidad dice que sí, otros que no. Entonces, yo como no soy parte de la comunidad, yo no me atrevería a decirlo, la verdad, pero bajo como los lineamientos del gobierno lo es, ya por la credencial de discapacidad y todo eso. Exacto. Pero en sí, la comunidad autista, muchos alegan que no es discapacidad, porque no lo ven como un limitante, sino una forma distinta de comprender el mundo. Exacto. Y que, teniendo en cuenta lo que dices tú, de hecho, incluso el trastorno del espectro autista en el modelo educativo es una necesidad educativa permanente. Claro. Entonces, ahí requiere mucho más apoyo, pero insistimos, no todas las personas presentan la misma dificultad. De hecho, mira, algo me llamó mucho la atención mientras hablaba. Sí, mis ojos apuntan para acá. No sé si lo puedes apuntar a la camarita. Ahí. Mientras hablaba, ella estaba aquí. Entonces, mi duda es, primero, ¿qué es eso? Bueno, esto es un fidget toys. Igual hay muchos nombres en inglés, pero yo le digo juguete antiestrés también para que las familias lo comprendan. Son para autorregular a las personas. Ya una a veces puede tener ansiedad, le cuesta quizá hablar en público o dar ideas claras, entonces esto sirve para apretar.
esto depende de cada persona, porque a mí me supuesto. gusta apretar, pero quizá a ti te gusta, no sé, mover el pie, mascar un chicle, a otros les gusta ver girar cosas, entonces Exacto. va de persona a persona, no es como una estrategia como que le sirva a todos. Ah, claro, que tiene que ver como con la herramienta a usar. No, de hecho a mí me gusta andar a pata pelada, yo me saqué la zapatilla, no. Pero todo se adecua a la persona. Entonces, mira, es muy interesante, lo digo a mención porque hay otras barreras también, que no sé si lo has escuchado, que es por ejemplo, no sé, los fonoaudiólogos cómo van a hablar mal, o los TEO cómo no van a saber regularse, o los psicólogos cómo van a tener problemas. Muchos mitos. Pero me gusta mucho mostrarlo porque incluso tú, teniendo el conocimiento, el vasto conocimiento que tú sabes, aún así, una herramienta tú lo adecuas para tu necesidad. Sí. Y no necesariamente necesitas pertenecer a la comunidad para dar uso a una herramienta. Claro, todos tenemos un perfil sensorial, que es lo que le digo a los padres. Todos tenemos un perfil sensorial que va cambiando en el tiempo. A veces, cuando chicos quizás no nos gustaban todas las texturas y ahora sí, porque hemos ido aprendiendo a conocerlas, a soportarlas y a incorporarlas, ya, o también los mismos ruidos, ya, ahí va cambiando. Pero todos podemos usar esta herramienta, no son solamente para niños, está hecho para toda la población. Maravilloso. Ahí también lo invitamos como un uso personal, ¿cierto? Sí, yo siempre digo que lo pueden comprar por AliExpress, Chain, promocionando más barato, en Maze también. Maze también, sí lo he visto. Yo he visto ahí. Bacán. Oye, mira, tengo otra duda también para ir resolviendo estos mitos y estas realidades. Muchas personas dicen que las personas que pertenecen al espectro son personas agresivas. ¿Mito o realidad? Y si es un mito, ¿cómo lo resolvemos? Es un mito porque la conducta estamos viendo solamente la punta del iceberg. Exacto. Ya estamos viendo, está golpeando a la maestra, está golpeando a la terapeuta, pero no estamos viendo que quizás el niño durmió mal, tuvo una separación de sus padres, el papá se fue a trabajar a la mina, como casos que nos pasan, no tomó sus fármacos. Ya, entonces estamos viendo solo la punta, claro, el niño está pegando, pero no estamos viendo el contexto, lo que desencadena esta conducta, y eso hay que abordar. O sea, en vez de ver solamente lo que sucede, que de hecho, mira, creo que me hace mucho sentido si vemos a una persona, por ejemplo, todo el tiempo seria durante el día, no significa que sea una persona seria, sino que puede estar atravesando un problema personal, puede estar pasando por una dificultad, pero el hecho de lo que veamos no es lo que realmente es. ¿No sé si te ha pasado que de repente hay gente que se ve como muy seria en la que tú le dices, hola, ¿cómo estás? Como muy buena onda. Sí. Y es porque es la imagen que uno se genera, ¿cierto? Claro. Y además que uniendo un poquito lo que tú decías al principio, que tú trabajabas rutina, ¿cierto? Para que me ayudes a resolver esta duda. Entonces una persona que cuenta con la condición del espectro autista es una persona muy organizada y quizás le altera un poquito que se desorganice la rutina, ¿o no? Generalmente sí. Algunos no tienen tanta rutina, otros les gusta mucho, los estabiliza, pero generalmente acá en la sala trabajamos con mucha rutina, ¿ya? Y pasa muchas veces que los chicos, claro, pueden tener estas conductas disruptivas por el hecho de que iban al colegio y pensaban que iban al colegio o los retiraron o cambió la rutina abruptamente. O tuvieron una mala noche, entonces después se topan que tienen que hacer estas actividades que igual son exigentes en la sala y pasa esta conducta. Entonces la idea es no tomárselo a personal e intentar abordar de la mejor situación el tema, la conducta en el box y que se pueda ir bien, si eso es lo que importa. Eso es lo que importa. Y como tú, como terapeuta ocupacional, ¿de qué forma, digamos, ayudas un poquito como a estructurar esto? ¿O cómo podemos resolver, y es para todos, digamos, el hecho de cuando ocurre esta dificultad? Que es inevitable. No sé, claro. Porque, por ejemplo, te digamos, ya, mira, mañana vamos a tener la entrevista tanto, y justo pasa, no sé, se corta la luz o algo. ¿Cómo ayudamos a esta persona a enfrentar esa dificultad? Mira, hay que hacer medidas preventivas primero, ¿ya? Junto con la familia es un gran coterapeuta en este proceso, entonces lo importante es que usen apoyos visuales, que le anticipen verbalmente lo que va a pasar, porque a todos nos gusta saber qué va a pasar, obvio, no solamente a los niños, o sea, a los adultos, sino a los niños también. Ya le entrega seguridad, estabilidad y baja la ansiedad, entonces lo importante es que les digan que van a ir a la sala, por ejemplo, les digan que van a ir al colegio, todo lo que va a pasar, y así disminuimos un poco. Ya cuando sucede esto, cuando es inevitable, yo enfatizo en las familias y también yo lo hago, es validar la emoción del niño, mantener la calma como adulto y ofrecerle opciones, ya por ejemplo los juguetes antiestrés, abrazos, incluso a veces menos es más, porque muchas veces cometemos el error de, pero vamos, pero dale. Toda la razón. Claro, entonces la idea es quizás como solamente ser más intuitivo y acompañar, estar ahí, mencionarle que se va a acabar la sesión, pero debemos mantener la calma, entonces... Exacto.
Esa es la idea, que él logre como salir de ese loop como que es repetitivo en el que claro, está, de enojo, ¿cierto? de molestia y poder comprender cada vez más, sí me regulo, sí bajo el enojo, ok, si hago esto no voy a conseguir esto, ok, como que puedo conversar con el adulto, puedo negociar con él. ¿Será entonces que quizás por eso también muchas veces les cuesta ser, a las personas del espectro autista, les cuesta ser más empáticos? No porque realmente no lo sean, sino porque al dificultar un poco entender cómo se sienten y qué les afecta, quizás también entender cómo le afecta a la otra persona, ¿o no? Es que igual hay desafíos en algunos casos de funciones ejecutivas, como la flexibilidad cognitiva, Perfecto. También desafíos de atención, y además algunos tan descendidos las habilidades sociales, entonces es evidente que igual quizás no quieran como empatizarse, o no pueden en verdad empatizar con respecto al otro, sino que están como pensando en lo que ellos quieren, que quizás es un juguete, quizás quieren descansar y no lo pueden comunicar, hay muchos factores, pero lo importante es como nosotros como adultos guiar al niño o adolescente y poder proveer ese apoyo que él necesita en ese momento. Pero, insisto, todo tiene que ver con la diversidad de la persona Tal y cual. el contexto en el que Hay se que conocer encuentra. a la persona, no es como llegar y meter una estrategia, porque incluso eso puede alterar a la persona. Ya una persona que es muy sensible a las texturas y ponerle un chaleco de peso va a ser quizás una hiperrespuesta y va a causar más molestia. O sea que para conocer a la persona primero necesitamos saber qué necesita frente a la crisis. Por ejemplo, y que de hecho esto pasa en crisis de pánico, crisis de ansiedad, o sea, estamos hablando en un plano general. Y hay personas que realmente no necesitan contacto físico en una crisis porque se sienten ahogados, por ejemplo. Hay personas que necesitan que les hablen mientras está en la crisis, o hay gente que realmente necesita que no hagan nada, como que solo estén ahí. Claro. Pero eso habla, insisto, de la misma diversidad sensorial de las personas, y tú decías que cada uno tiene un perfil sensorial. Así como en español. ¿Qué significa? El perfil sensorial son nuestros 8 sentidos, ya así como a grandes rasgos son 8 sentidos los cuales tenemos acá, y es como la respuesta que nosotros tiene en relación del cerebro a los estímulos del ambiente. Perfecto. Ya es como nuestro cuerpo responde a través de esos sentidos que entregan la información. Ya los sentidos son el táctil, el gusto, el olfato, el auditivo, lo vestibular, que es el movimiento, lo propioceptivo, que es como el sentir el cuerpo, la conciencia corporal, y incluso lo interoceptivo, que era como esto de sentir como las tripas, por decirlo así, sentir claro, como todo lo que pasa dentro de nuestro cuerpo. Exacto. Oye, entonces el vestibular, como es el movimiento, tiene mucho que ver con este movimiento estereotipado, ¿cierto? Como el balanceo. Claro, muchos niños buscan el movimiento, incluso algunos saltan, son muy como adrenalínicos, y es porque como están que tiene buscando mucha ese energía. Movimiento. Yo siempre le digo a las familias como es importante como entregarles ese estímulo de manera segura, ya no decirle no lo hagas, deja de saltar, Juanito, no, sino que al contrario, como vamos al parque, vamos a, no sé, incluso hasta el sillón, sí, de manera segura. Claro, en vez de andar en el patio, en el cemento, ¿cierto? Es mejor. Claro. Y además que, como tú dices, es una forma de que el mismo niño investigue qué es lo que le sirve y qué necesita para sentirse más regulado ante una dificultad, por ejemplo. Y lo mismo que pasa, de hecho, muchos signos, como si pasa una ambulancia y pasa al lado del niño y el niño quizás hace un gesto repetitivo, es porque quizás ahí hay una sensibilidad. Claro, ¿cierto? Claro, y es importante igual notificarlo a la terapeuta y igual como entregarle esta seguridad de que si vemos al niño tapándose el oído, le podemos decir, ¿te molesta el ruido? Ok, pongámonos los audífonos de cancelación, que los audífonos de cancelación no son los mismos para escuchar música, ya, también es un mito. Perfecto, mira, acaba de derribar uno. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que estos no son para escuchar música, la verdad, aíslan el ambiente, el sonido ambiente, pero sí nos siguen escuchando lo que nosotros decimos, pero disminuyen como los decibeles de bulla que hay afuera. Perfecto, es para reducir. Exacto, entonces, sí, porque muchas veces son tantos estímulos, que pasa el camión, que alguien grita, que pasa la guaguita, que todos esos se suman y el chico autista quizás no puede responder y se colapsa. Exacto. Y que ahí hay otra explicación. No hay solo que ver la punta del iceberg, sino el trasfondo. Tengo una última duda para ti, Constanza, que ya la hora se nos pasó volando. Si todos tenemos un perfil sensorial, de cierta forma entonces todos quizás somos un poco neurodivergentes. Siempre preguntan eso. No lo había preguntado. Yo siento que hay mucha gente neurodivergente no diagnosticada actualmente, sobre todo cuando hablamos de TDAH también. Claro. Ya hay harto autista adulto que hemos visto que recién a sus 30 y algo, o incluso, pueden diagnosticarse durante casi todo su ciclo vital. Pero yo creo que todos somos distintos.
más que neurodivergentes. Maravilloso. Ya todos somos distintos y más que encasillar una neurodivergencia es comprender que nuestro cerebro es distinto y hay que aceptar a todas las personas como nuestro espectro que somos, pero claro. Y lo diverso que somos. Eso espero que suceda pronto. Por favor. Entonces, mira, para ir haciendo el cierre y agradeciéndote esa duda, que la verdad no sabía que era tan solicitada, me gustaría que invitaras a las personas como a un cierre, digamos, personal de qué es lo que te gustaría decir, y además que obviamente les digas cuáles son tus redes para que vayan a ver que es influencer, ¿cierto? De este mismo contenido. Todo suyo. Bueno, agradecida por el espacio, los quiero invitar a mi Instagram, to.coni con 2 i, ahí yo subo información, también algunos chistes que me pasan en la cotidianidad, ahí se pueden acercar y hacerme consultas, no hay problema. La verdad es que estoy constantemente en la sala, así que también se pueden acercar a preguntar, sobre todo las familias a las que atiendo, siempre hay disponibilidad para ellos, así que eso, agradecida por el espacio y también contenta porque en la comuna se dé más visibilidad en torno al espectro autista, que es algo que en otras comunas no sucede y hermoso. Es un gran beneficio y de verdad muchas gracias a la Ley TEA también porque ha sido un gran avance para las familias y para todos nosotros. 21.545, ¿cierto? Esa es la ley. Sí. Oye, una cátedra nuevamente, una bella oportunidad de poder conocer todo esto y además de lo último que dijiste tú, de que están habiendo avances en la comuna, entonces aprovechemos los profesionales, aprovechemos de hacer las consultas y cuidémonos entre todos. Así que, Connie, muchas gracias por haber venido y gracias a todos ustedes por haber escuchado y haber participado. Que estén muy bien. Chao, chao. Llegamos al término de esta edición de Salud en tu Barrio, aquí en Radio Lampa FM.